Hola compañeros. Bueno, como sabéis, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación, una reforma que nos afecta a los usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables os recuerdo que somos motociclistas, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes y los peatones. Y bueno, pues nos han dedicado una reforma. Esta reforma llevamos esperándola por lo menos 5 o 6 años. Se consiguió el borrador definitivo hace 2 años. De hecho, en el verano de 2024 es cuando nos dieron traslado a la ciudadanía para que pudiéramos aportar nuestras sugerencias, nuestras enmiendas, propuestas, etc. Nosotros presentamos varias, en total hubo como 24 o 25.000 alegaciones y de ahí que se haya demorado pues, casi 2 años más en tener el texto definitivo. Realmente, por lo menos si se tiene en cuenta lo que nosotros sugerimos, no han hecho ni caso prácticamente. De manera que sí, se las habrán leído todas, por supuesto no lo pongo en duda, por eso han tardado 2 años, pero hacer caso, por lo menos a nosotros, regular. Es verdad que sí nos han hecho caso a las reivindicaciones históricas que teníamos, a algunas, que ahora las vamos a explicar. Bien, pues hoy vamos a hacer en este vídeo una valoración de esta reforma, que para nosotros tiene sus luces y sus sombras, aunque las sombras yo creo que son más intensas que las luces. Y vamos a hacer, como digo, en este vídeo analizar la parte que afecta a los motoristas directamente, y en otro vídeo aparte analizaremos pues, lo que afecta a otros colectivos e indirectamente también nos afecta a nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues sin más dilación empiezo con el tema. Tenemos 4 aspectos que han regulado o que han reformado: casco, guantes, calzado y circulación por el arcén. Vamos a empezar por el casco. Las que más enjundia tiene son casco, guantes y arcén. Casco. Lo que dicen es que se acabó el casco certificado. Ya solo vamos a poder utilizar casco homologado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, casco homologado era obligatorio ya desde el principio de los tiempos, para motoristas. Casco certificado solo lo podían usar los usuarios de ciclomotor. ¿Qué es un casco certificado? Bueno, pues para eso nos tenemos que remontar al año 91, para que entendamos de dónde viene esto. Esto actualmente está regulado en el artículo 118 del Reglamento General de Circulación, concretamente en el punto 1, que os leo literalmente: los conductores y pasajeros de motocicletas sidecar, ciclomotores, tal, deberán utilizar adecuadamente cascos de protección homologados o certificados según la legislación vigente. Bien, ¿y cuál es la legislación vigente? Porque esto dicho así es de una imprecisión absoluta. Bien, pues la legislación vigente, como os comentaba, viene del año 91. En el año 91 estaba en la Dirección General de Tráfico Miguel María Muñoz Medina, de director. No sabemos si él personalmente, su equipo o alguien de mente preclara donde las haya, pues se le ocurrió que los cascos que usamos en las motos no son adecuados para los ciclomotoristas, es decir, para los usuarios de ciclomotor. Y entonces decidieron crear una norma de certificación de cascos especiales para usuarios de ciclomotor. Esa norma es la UNE 26428 del 91. Y como de alguna forma tenían que justificar que los usuarios de ciclomotor llevaran un casco diferente a los usuarios de motociclistas, pues tuvieron que fundamentarlo. Una fundamentación que se hizo en la introducción de la norma y que os voy a leer literalmente porque es que no tiene desperdicio. Dice: diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, han llegado a la conclusión de que es aconsejable proteger la cabeza de los usuarios de ciclomotores. Impresionante. O sea, han tenido que hacer una investigación, tanto nacional como internacional, una no, varias, para llegar a una conclusión tan difícil como esta, ¿eh? O sea, hay que proteger, es aconsejable proteger la cabeza de los usuarios de ciclomotor. Pues ha tenido que costar cara, la investigación. Seguimos. Por ello se hace necesaria la definición de un casco verdaderamente adecuado para su uso en este tipo de vehículos, ya que los cascos que utilizan los usuarios de motocicletas no lo son. Y ahora nos van a explicar por qué, en el último párrafo. Dice: por su gran volumen y consistencia, adecuados a las altas prestaciones de estos vehículos, se refieren a las motos, serían desproporcionados para su utilización por los conductores de ciclomotores, a los que por desarrollar una velocidad muy reducida les resultaría excesivamente pesados, es decir, la masa del casco parece ser que aumenta conforme se reduce la velocidad,
con gran acumulación de calor, faltos de visibilidad, gran acumulación de calor, no sé, igual en el Pirineo es diferente, pero bueno, faltos de visibilidad lateral y audición, factores todos ellos muy negativos para su seguridad. O sea, ojo, resulta que el casco de motorista, conforme aumenta la velocidad, se reduce la masa. No, y por lo tanto nos pesa menos. Punto número 1. Punto número 2. Nos generan una gran acumulación de calor en todas las circunstancias. Y además nos limitan la visibilidad lateral, es decir, nos ponen así como los borricos, con orejeras, y la audición, nos dejan sordos. Y de esa forma son aptos y aportan seguridad para conducir una moto que circula a 120 km por hora de velocidad legal, pero es inadecuado para conducir un ciclomotor cuya velocidad legal máxima es 45 km por hora. A que no tiene desperdicio. O sea, de verdad me gustaría saber quién escribió esto y quién parió esta idea, para darle la medalla. La medalla que no voy a decir aquí, pero bueno. Bien, pues esto que se aprobó en el año 91 seguía vigente hoy día en el artículo 118 que os acabo de leer antes que la introducción de la norma. Perdona, pero es que aquí estoy manejando el ordenador por la chuleta, ¿vale? Bien, y es sorprendente que en el año 2026 todavía siguiera semejante reliquia en una norma del siglo XXI, 2026, y sobre todo después de que la Asociación Nacional de Motoristas lleva reclamando que se elimine esta barbaridad desde el punto de vista de la seguridad vial, del sentido común y desde el punto de vista jurídico, desde el año 2002. Se han tardado solo 24 años en eliminar o certificados del artículo 118. Pero bueno, y ahora os voy a decir una curiosidad que además os pongo ahora en pantalla. Si os dais cuenta, ¿sabéis a qué velocidad se testaban los cascos con la norma vigente en el año 91? Los cascos de moto. En el año 91 la norma vigente era el reglamento 2203. Según este reglamento, los cascos se tenían que testar a 27 km por hora, velocidad de impacto. Un ciclomotor puede alcanzar 45. ¿Por qué un casco de moto que se testa a 27 no es apto para aportar seguridad a un usuario de ciclomotor que utiliza un vehículo que supera esta velocidad con creces? Bien. Si seguimos con la curiosidad, en aquel tiempo estaba el reglamento, como he dicho, F2203. El que ha estado vigente hasta hace muy poquito ha sido el reglamento 2205, que seguía testando los cascos a una velocidad de impacto de 27 km por hora. Es decir, que en prácticamente 30 años no ha evolucionado, no ha mejorado la seguridad frente a impactos de los cascos en un solo kilómetro por hora en el ensayo, ¿vale? Ya en el reglamento 2206, que es el vigente actualmente, ahí sí se ha incrementado la velocidad de impacto de los test a 30 km por hora. Sí, 30 km por hora. De manera que no os imaginéis que porque llevéis un casco de 1.000 euros o de 1.500, realmente ese casco os va a proteger eficazmente ante impactos que superen en los 30 km por hora. Lo digo por culturilla motera, ¿vale? Bien, continuamos. Hay dos cositas más en relación con el casco que a nosotros por lo menos nos ha llamado la atención. Punto número 1. Se ha regulado en esta reforma que se eliminan varias exenciones en relación con el uso del cinturón de seguridad, pues para determinado tipo de usuarios, en taxis, en vehículos de transporte, en vehículos de enseñanza, etc. Es decir, se ha aprovechado para eliminar exenciones que, digamos, empeoraban la seguridad de los usuarios. Pero hay una exención, concretamente en el artículo 119.3 del Reglamento General de Circulación, que os la resumo. Te exime de llevar el casco siempre y cuando te genere un problema de salud. Es decir, tú te pones el casco, te salen ronchitas en la cara y en el cuero cabelludo porque te da alergia, por poner un ejemplo, tú vas a tu médico que te haga un certificado y con ese certificado de conformidad con el artículo 119.3 del reglamento, tú puedes circular con tu moto sin casco, legalmente hablando. Llevamos años pidiendo que esto se elimine, porque el que no pueda llevar un casco, pues sencillamente no puede conducir una moto. Ya está, no hay más vuelta de hoja. Pues no. Y reivindicamos esto porque el casco, sí, es un elemento de seguridad pasiva, pero también activa. Porque el casco, lógicamente, si lo llevas correctamente abrochado y cerrado, evita, por ejemplo, impactos en la cara o en los ojos de piedras, de bichos, que todos sabemos que nos dan cuando vamos por la carretera,
que si no llevaras el casco, pues te podría provocar un siniestro. Porque si te da una piedra en un ojo, es muy fácil que acabas teniendo un accidente que pueda afectar a terceros. Y ahí ya no está en juego tu propia seguridad, que tú puedes decidir matarte como quieras, sino que está en juego la seguridad de terceros. Entonces, cualquier norma que reduzca la eficacia del uso de un elemento de seguridad activa y pasiva como es el casco, pensamos que debe ser eliminado. Y en este caso, esta exención debería ser eliminada y no se ha eliminado, a pesar de que lo hemos reivindicado, llevamos reivindicándolo 24 años. Bien. ¿Y qué pasa con el casco JET? La segunda curiosidad. Recordaréis que hace un par de años se generó polémica porque Pere Navarro quería prohibir los cascos abiertos, los cascos JET, en uso interurbano, en carretera. Bueno, tuvimos una reunión con ellos, les explicamos que esto no tenía ningún sentido, no porque el casco JET proteja igual que el integral o el modular, que no es así. O sea, nosotros siempre recomendamos llevar un casco en condiciones, un casco integral o un casco modular, tanto en interurbano como en urbano, como en ciudad. Pero entendemos que todo el mundo es libre de, mientras no afecte a terceros, hacer con su seguridad lo que quiera. Entonces, pensamos que aquí debe primar el criterio de la libertad, siempre y cuando no perjudique la seguridad de los ciudadanos, en lugar de el criterio paternalista del papá Estado que nos explica cómo tenemos que protegernos. Y, bueno, por otra parte hay que tener en cuenta que el uso de casco JET en carretera es muy testimonial, es muy reducido. Entonces, es una medida que iba a limitar, sobre todo iba a afectar a extranjeros que puedan venir a España, que por el tipo de moto que usan pues suelen ir con casco JET, que si les obligas a tener un casco integral pues no vienen. Entonces, bueno, pensábamos que era una medida que no iba a aportar nada en cuanto a seguridad y, sin embargo, sí es un recorte de libertades que no lo consideramos apropiado y parece ser que en esto sí nos han hecho caso porque en la nota de prensa no mencionan nada del casco JET. No sabemos lo que pondrá el texto definitivo porque, como creo que os he comentado, el texto definitivo de la reforma todavía no se ha publicado. Bien, punto 2, guantes. Dice la nota de prensa que van a ser obligatorios los guantes, o va a ser obligatorio el uso de guantes homologados en carretera, en interurbano. Bien, por la primera en la frente, porque los guantes homologados no existen, ni van a existir. La norma que regula la seguridad de los guantes es una norma de certificación, no de homologación. La norma que regula los cascos sí es una norma de homologación. Un casco tiene que estar homologado, pero las normas que regulan el resto del equipo, guantes, chaquetas, pantalones, etcétera, son normas de certificación. Técnicamente son diferentes y tiene un ámbito de aplicación diferente. Y por lo tanto, aunque coloquialmente podemos hablar de homologación en sentido genérico, englobando a las certificaciones, esto es en lenguaje coloquial. La administración no debe usar un lenguaje coloquial porque genera confusión. La administración debe ser precisa con el lenguaje y debe hablar de certificación. No sabemos si lo han hecho por hacer este lenguaje coloquial o porque es un lapsus. Pero bueno, quede constancia que no hablan de guantes homologados, sino de guantes certificados. Lo que sí nos ha sorprendido también es que se tenga que regular esta parte de la reforma, esté pendiente de su entrada en vigor, al que se regule mediante la correspondiente orden ministerial. No sabemos qué van a regular en la orden ministerial, vamos a ver. Si el guante tiene que estar certificado, tiene que estar certificado. Con que lo ponga en el reglamento, oiga usted, para circular por carretera es obligatorio el uso de guantes certificados. Punto. Ya está. Certificados para uso de moto. Ya está. ¿Qué más vas a regular? ¿Por qué tienes que hacer una orden ministerial para regular qué? O sea, la última vez que pasó algo así fue en la reforma que incluyó los cursos de conducción segura en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Fue la reforma de 2021. ¿Sabéis cuánto han tardado en desarrollar la orden ministerial que regula y que desarrolla esta norma? 4 años. Hasta el 2025 no han aprobado la orden ministerial. Si ahora van a tardar otros 4 años en hacer una orden ministerial que regule, que nos explique qué significa usar un guante certificado en carretera, pues bueno, igual pasan otros 4 años más hasta que se regule. Y mientras tanto, pues no serán obligatorios. Pues bueno, pues por mi parte, a nivel personal casi que mejor, porque soy muy contrario a tener un Estado paternalista que nos diga cómo tenemos que protegernos, cómo tenemos que vivir cuando ya somos mayorcitos y deberíamos tener suficiente madurez para saber qué nos conviene a nivel personal en todos nuestros ámbitos, empezando por el de la seguridad que estamos hablando aquí. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Es verdad que en el año 2018 hicimos una encuesta, participaron 2.000 y pico motoristas, no sé si cerca de 3.000, y por mayoría abrumadora, 72%, salió que la gente prefiere que sí, que se regule la obligatoriedad del uso de guante. Bueno, pues no es mi opinión, pero lógicamente es respetable, la mayoría manda.
Aquí no es que eso pueda influir en la administración, porque la administración ya sabéis que influye en pocas cosas, pero es verdad que la administración en este caso coincide con la opinión de la mayoría que salió en esa encuesta. Y para mí, la clave del sinsentido de esta reforma es por qué en carretera y en ciudad no. ¿Por qué? Mirad, hay por ahí un vídeo de una prueba que hicieron en Francia, en la que se ve a un motorista con una chaqueta de cordura, con guantes, que pone la mano sobre una cinta, una cinta como la de correr, de los gimnasios, pero que está cubierta por una capa asfáltica. La cinta corre a 30 km por hora, creo recordar. Y a esa velocidad pone la mano encima, bueno, pone el brazo, todo el antebrazo encima, y se ve que, si no recuerdo mal, en menos de un segundo o dos, creo que unos 2 segundos, la chaqueta se deshace por completo. Entonces, si a 30 km por hora una chaqueta de cordura con sus correspondientes protecciones se destruye, imaginaos lo que pasa con la piel y la carne humana. Pues que en esos mismos 30 km por hora, o no digo ya 50 que se puedan alcanzar en ciudad, pues te llega a los huesos. Entonces, si lo que tratamos es de ser papá Estado, que queremos proteger a nuestros niños ciudadanos para que si se caen nos hagan daño, ¿por qué solo los protegemos en carretera y no en ciudad? Es que es un sinsentido. Esto lo que demuestra es que quien legisla no tiene ni idea de lo que está legislando. Porque si supieran de verdad las consecuencias de una caída a 30 km por hora en asfalto, se lo habrían pensado 2 veces. Y habrían puesto obligatorio también los guantes en ciudad. Pero la sensación que tenemos es que no tienen esta idea y al final pues quieren mejorar la norma, lo cual se lo tenemos que agradecer, pero no terminan de hacerlo bien pues porque estamos en el país que estamos. Bien, calzado cerrado. Nos parece adecuada la medida, siempre partiendo pues esto, de que es otra medida paternalista, porque lo que no se debe permitir es conducir ni con chanclas, ni con sandalias, ni con nada que pueda interferir en el manejo de la moto. Y en una moto normal, no digo ya en un scooter, pero sí en una moto normal con cambio de marchas, tener que cambiar las marchas con el pie desnudo o semidesnudo pues puede generar imprecisiones por el dolor, porque se te enganche la chancla, porque el pie es muy delicado y salvo que tengamos piel con cuero de vaca, pues la sensibilidad hace que no impulsemos adecuadamente la palanca y nos pueda generar un punto muerto, que no entre bien la marcha y al final nos puede generar un accidente. En resumen, pues evidentemente ese accidente puede afectar a terceros. Bien, pues me parece adecuado que se regule que el calzado tenga que ser cerrado. Pero hombre, ya puesto a regular, se podría haber dado un pasito más y que ese calzado tuviera un mínimo de consistencia, porque un calzado cerrado es una alpargata de esparto con tela. Y eso, y ir con el pie desnudo es prácticamente lo mismo, a efectos de ir en moto. Entonces, puestos a regular, ¿qué trabajo hubiera costado decir un calzado cerrado pues con un material consistente, o con un material de cuero, o sencillamente que estamos montando en moto, o certificado para moto, que hoy día hay una variedad de productos inmensa, con zapatos casual, que tienen protección de motorista, que son cómodos de llevar y que no son más caros que un buen calzado de andar por casa. Es decir, o de andar por la calle, mejor dicho. Es decir, ya que se hace, ¿por qué no se termina de hacer bien? Pues no, pues nada, se queda en calzado cerrado, ya está. Y por último, la estrella. Circulación por el arcén. ¿Qué es lo que dicen? Que vamos a poder circular por el arcén. Lo que dice la nota de prensa es que vamos a poder circular por el arcén a un máximo de 30 km por hora, solamente en retenciones, siempre y cuando esté el tramo adecuadamente señalizado. ¿Y qué quiere decir que el tramo esté adecuadamente señalizado? Bueno, pues ahora lo voy a explicar, o lo voy a intentar explicar, porque es un poco incomprensible. Primero, que se nos apruebe la posibilidad de circular en arcén en retenciones, genial. Es una reivindicación que llevamos presentando la DGT desde nuestra fundación prácticamente en el año 2002. Es decir, 24 años después, aleluya, gracias, vuelvo a decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora, ¿por qué nos dicen que el tramo tiene que estar señalizado? Bueno, en el borrador, porque en la nota de prensa no lo dice que tiene que estar señalizado, adecuadamente señalizado. En el borrador decía lo siguiente: estos tramos estarán convenientemente señalizados mediante señalización fija vertical y marcas viales. Señalización fija vertical son
postecitos las señales de tráfico de toda la vida, la de prohibido adelantar, la de que te marcan la velocidad, la que te marcan las señales de peligro, etc. Pero claro, si a ti te ponen una señal vertical al principio del tramo y tú te incorporas a ese tramo después de que esté la señal y te encuentras con el atasco, no puedes saber si ese tramo está señalizado como permitido para circular por el arcén en esa situación o no. Entonces, ¿qué hacen? Lo complementan, porque dice I, no O, lo complementan con marcas viales, ¿vale? O sea, en el asfalto tendrán que poner más pinturita, en el asfalto del arcén tendrán que poner más pinturita que nos marque que ese tramo en concreto es apto para circular por él en caso de retención. Y bueno, os hemos puesto aquí una ilustración de cómo podría ser. Está hecha por inteligencia artificial, o sea, esto no es una simple recreación, pero para que veáis más o menos cómo podría quedar, para hacernos una idea. Bien, ¿qué problema tenemos? Pues un problema que no es peccata minuta, y es el siguiente. En el año 2008, a instancias de la Asociación Nacional de Motoristas, en aquel tiempo nos llamábamos Asociación Mutua Motera, la Dirección General de Tráfico hizo un estudio de siniestralidad del año 2007 para averiguar, tener por lo menos una idea de cuántos motoristas matan los guardarraíles. Ese estudio, que lo hizo la DGT, se averiguó que el 18% de los motoristas que mueren en carretera los mata un guardarraíl. El dato era esperado, bueno, no sabíamos si iba a ser el 18, el 15 o el 30, no lo sabíamos, pero bueno, que hay un número X de motoristas que mueren en carretera o son mutilados por guardarraíles era de esperar. Lo que no era de esperar era un segundo dato que apareció, y es que el 35% de los motoristas, 35, no 18, los mata una señal vertical o algún otro elemento rígido de la vía. ¿Qué quiere decir esto? Que las señales verticales y otros elementos que hay en el entorno de la vía, que no son los guardarraíles, matan casi el doble de motoristas que los guardarraíles. Y ahora no se les ha ocurrido otra idea en esta reforma que llenar los arcenes de señales verticales. Y por si no fuera suficiente riesgo, pues además nos van a poner pinturita, de esa que desliza y que estamos hartos de pedir que quiten o que reduzcan su superficie y que la pongan con el coeficiente de rozamiento adecuado que marca la norma. Pues no. Pues ahora nos van a llenar los arcenes que son de carril de circulación obligatoria para ciclistas y usuarios de ciclomotor, lo van a llenar de pintura. Por si te caes, nos van a poner además señales verticales para que te des contra ellas. Evidentemente esa no es la intención, que nos demos contra ellas, pero permitidme la liberalidad de hablar de esta forma, porque la verdad es que es cabreante que, pudiendo legislar algo bien, pues lo hagan mal. Es que en el borrador explicamos claramente que esto no era viable, que no se debía hacer así. Bueno, pues parece ser por la nota de prensa que se ha hecho así. Y claro, aquí nos encontramos con varios problemas. Primero, el de seguridad que os acabo de comentar, que es el más importante. Pero segundo, ¿cómo va a ser esa señalización? Porque aquí empezamos ya con otra chapuza más. Es que el año pasado, en junio o julio del año pasado, se aprobó una reforma del catálogo de señales donde se introdujeron un montón de señales nuevas, se reformaron otras, porque había algunas que estaban ya muy anticuadas, porque había señales que estaban utilizando muchos ayuntamientos que se las habían inventado ellos porque no existían y había que normalizarlas y estandarizarlas para todas las administraciones españolas, y se aprovechó para hacer una reforma en la que se incluyeron todo ese tipo de señales. Una de ellas, por ejemplo, fue la S49, la que señaliza el avanzamoto en los semáforos, que luego han metido también a las bicis. Bien, pues no hay ninguna señal que hayan aprobado en la reforma del año pasado que identifique cómo se va a señalizar un tramo de arcén por el que se pueda circular en retenciones. Con lo que ahora, menos de un año después de haber hecho una reforma de señal del catálogo de señales, ahora hay que meter una señal nueva. Cuando ya sabían, porque el borrador de reglamento está terminado desde el año 2024, que es que esta señal iba a hacer falta, porque no nos iban a hacer caso en nuestra recomendación de no meter semejante barbaridad en la reforma. Bueno, pues no lo han metido, de manera que no sabemos qué señal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Ayuntamiento de Madrid, cuando tenga que señalizar un tramo de arcén, en la M30 por ejemplo, pues pondrá la señal que se invente el ingeniero de turno. El de Barcelona se inventará la suya, el de Granada la suya, y tendremos aquí pues lo de siempre, un reino de taifas, hasta que la DGT dentro de 20 años se le ocurra normalizar y estandarizar una sola señal para todos. Y entonces habrá que cambiar las que ya había para poner las nuevas.
En realidad sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Sabéis lo que va a pasar? Pues que no, ¿qué administración, con el dinero que hay en este país para los ciudadanos, se va a gastar dinero en señalizar sus arcenes para que los motoristas podamos circular por ellos en retenciones? Ya os lo digo, cero, ninguna. Y os preguntaréis, bueno, ¿y entonces por qué se ha aprobado esta reforma si en la práctica, con este requisito que se exige de señalizarlo, prácticamente no se va a hacer y va a ser inviable? Pues aquí, llamadme conspiranoico, llamadme mal pensado, pero yo tengo mi teoría particular. Y es la siguiente. Sé que me van a poner verde en las redes sociales por esto, pero como estamos en un país libre, lo pienso decir. Tengo constancia de que hubo varias asociaciones de ciclistas que estaban radicalmente en contra de que en retenciones los usuarios de motos pudiéramos usar los arcenes. Porque el arcén es el carril de circulación de las bicicletas, aunque no lo usen, porque luego en la práctica en carretera se meten en el carril del resto de vehículos, porque no usan el arcén, pero lo quieren para ellos solos, y de ciclomotores. Entonces, claro, si en retenciones lo usamos las motos, según ellos, eso les genera a ellos un riesgo. Me gustaría a mí ver cuántos ciclistas hay en los arcenes, de las retenciones, de las autovías de las grandes ciudades. Yo todavía no he visto ninguno, pero alguno habrá, no digo que no. Y no sé por qué se les va a generar un riesgo si todos vamos con el debido cuidado. Entonces, ¿cuál es mi interpretación de por qué se ha hecho esto así? Pues muy fácil, porque la DGT en este caso ha partido por la mitad niño. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? La DGT en este caso lo que ha hecho es, vale, vamos a darle a los motoristas que llevan pidiendo esto hace un montón de tiempo y tiene sentido porque mejora la movilidad, las emisiones contaminantes, etcétera. Pero para contentar a los ciclistas, que sabéis que en este país tienen más poder que nadie, o más capacidad de influencia que nadie, vamos a ponerle un requisito que va a ser inviable, sobre todo económicamente y sobre todo por voluntad política, y en la práctica va a hacer inviable la medida. Con lo que contentamos a los motoristas por una parte porque por fin han conseguido su reivindicación y contentamos a los ciclistas por otra porque en la práctica los motoristas jamás van a circular por el arcén. Y mi opinión y mi teoría personal es esta. Seguramente estaré equivocado, pero lamentablemente, como en los grupos de trabajo coincidimos todos y sabemos cómo respiramos cada uno, pues me da la sensación de que igual no estoy muy lejos de la realidad. Bien, pues bueno, hay un tema adicional que es el tema de los riders, que tendrán que llevar chaleco reflectante. Bueno, cualquier cosa que mejore nuestra visibilidad es buena. Lo que pasa es que no sé si el chaleco reflectante es la medida más adecuada. Nosotros ya lo comentamos en las alegaciones y siempre que hemos tenido reuniones. Hay que recordar que los riders, por regla general, llevan scooters, es decir, tienen el frontal bastante tapado. Y suelen llevar, porque están todo el día en la moto, suelen llevar pantallas altas. Y llevan un cajón más grande que ellos y la moto juntos, detrás. De manera que en la parte frontal se les va a ver algo menos, por detrás no se les va a ver nada, porque el cajón les va a tapar el chaleco solo se va a ver en visión lateral. Nosotros proponíamos, si querían realmente hacerlo más visible, bueno, pues que los riders tuvieran que llevar cascos de alta visibilidad, porque los cascos sí están por encima del cajón y se ve desde todos los ángulos. Pero bueno, han decidido que sea el chaleco reflectante, también es verdad que es una medida más económica que hacer pintar cascos, pero bueno, todo lo que mejore nuestra visibilidad, como os he comentado, pues bienvenido sea. Y es una medida con poco impacto económico para los usuarios, con lo que, bueno, por esa parte también está bien. Y poco más os puedo decir en relación con la reforma que nos afecta. Hay una parte que es la que regula a los ciclistas, que sí nos afecta indirectamente, pero bueno, esa la vamos a ver en el vídeo siguiente. Lo único, antes de despedirme, recordar, si os ha gustado el vídeo, darle al like, seguidnos si no nos seguís y nos vemos en el siguiente. Gracias.